Desde Cuidando tu Salud, soy el doctor Albert Huerta, los saludo a la distancia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este viernes 17 de julio. Esta desgarradora letra, porque es desgarradora la letra, señor, señora, se la voy a traducir en este momento. Fue interpretada por una cantante cuyo fallecimiento se conmemora el día de hoy. Se llamó Billie Holiday. Murió muy joven aquí en Estados Unidos, una cantante, una de las tres mejores cantantes de jazz de toda la época en este país. Y que esta canción se llama Fruta Extraña. Fue compuesta en 1939 y de lo que habla es de algo horroroso en la historia de este país. Los linchamientos de afroamericanos, los linchamientos de negros en el sur de Estados Unidos, cuando los colgaban de los árboles. Y lo que dice esta letra es 50 en los movimientos que llevaron a la abolición de los linchamientos y luego al movimiento de los derechos civiles en este país. Homenaje a Billie Holiday. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el día 17 de julio. Hoy día hace 200 días, señor, señora. 200 días que se anunció esa extraña neumonía en Wuhan. Víspera de Año Nuevo, víspera de celebrar el 2020, todos emocionados. ¡Ay, qué lindo que suena el año 2020! 2020, mira, dos números pares, seguramente que va a ser un lindo día. Quizás esa noche de Año Nuevo celebrábamos todos. ¿Qué quieres para este año? ¡Ay, este año tengo mis planes, mi negocio, todo! ¿Quién iba a imaginarse que este iba a ser el año de la pandemia? Y hace 200 días que eso se anunció. Gracias por estar con nosotros. Hoy día vamos a conversar de algo que tiene que ver con la salud pública, eminentemente con la salud pública. ¿Se acuerda el fenómeno del niño costero que azotó a nuestro país en el norte? ¿Se acuerda de las inundaciones de Piura, Chiclayo, Trujillo, etcétera? ¿Se acuerda? ¿Y se acuerda cómo quedaron los hospitales? Pregunta. ¿Usted cree que de alguna manera se reconstruyeron? ¿Usted cree que de alguna manera esos hospitales, esas postas médicas del norte, se prepararon para enfrentar a esta pandemia? La respuesta, cuando regresemos, vamos a conversar con Nelly Luna Amancio. Ella es editora general de Ojo Público. Ellos han hecho una investigación que estoy seguro usted va a escuchar con muchísima atención. No se vayan, regresamos. Recuerda ese verano del 2017, el fenómeno climático conocido como el Niño Costero provocó uno de los mayores desastres naturales en el Perú. Más de 100.000 damnificados, 75 fallecidos, 10.000 viviendas colapsadas y 500.000 de afectados fueron el saldo final de ese evento. ¿Recuerda? El Niño Costero. Bueno, ¿qué pasó con el sistema de salud? Y ahora que tenemos la pandemia, ¿cómo ha encontrado la pandemia a ese sistema de salud? Ojo Público es un portal de periodismo de investigación. Nelly Luna, ella es la editora general y está con nosotros porque ellos han hecho una investigación que es pura salud pública, señora. Nelly, qué gusto de saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Qué gusto escucharlo también a Encantado usted. de tenerla en el programa. Nelly, muchísimas gracias. Nelly, a ver, no sé, yo me imagino, como de repente muchos de nuestros oyentes, que en estos 3 años no se hizo nada sobre el sistema de salud, de tal modo que llovió, sobre mojado llovió peor. Nelly, ¿cuál fue el objetivo de esta investigación? Ponnos en contexto. ¿Qué es lo que ustedes trataron de ver y por qué hicieron esta investigación? Sí, el panorama es un poco desolador y triste porque en realidad uno cuando realiza este tipo de investigaciones llega a la conclusión de que no se trata de un tema presupuestal, ¿no? O sea, el Perú tiene dinero, ha venido de un crecimiento permanente durante los últimos años, un crecimiento que ha sido más envidiable en América Latina. Y sin embargo, este dinero que se ha transformado en presupuesto público no ha sido adecuadamente gestionado en las regiones
que sufrieron todas las consecuencias del fenómeno del Niño del 2017, ¿no? Del Niño costero. Lo que tratamos de hacer ahora para entender también cuál es la respuesta que ha tenido el Estado desde los centros de salud, desde las postas y luego los hospitales, es ver cómo se ejecutó el presupuesto durante los últimos años, desde que se destinaron alrededor de 1.200 millones de soles para reconstruir precisamente estas primeras líneas de atención, que eran los centros de salud y los hospitales en las regiones afectadas por el Niño. Y lo que encontramos fue que de los 1.200 millones de soles que se habían destinado solo para obras del sector salud, que estaban vinculadas a hospitales y centros de salud, fueron alrededor de 150 establecimientos los seleccionados, pero de todos esos, solo 6, doctor Huerta, solo 6 están en proceso de ejecución. Todas las demás aún se encuentran en expedientes técnicos o en elaboración de los perfiles, o sea, no hay absolutamente nada. Estos 6 establecimientos representan el 4% de las obras que hace 3 años debieron estar listas, ¿no? A ver, Nelly, qué terrible lo que nos estás diciendo. A ver si entendí. Cuando vino el fenómeno del Niño costero y destruyó todo, con este famoso plan de reconstrucción con cambios, ahí se dieron estos 1.200 millones de soles a salud para que reconstruyan 150 centros de salud y hospitales, ¿no es cierto? Sí, se dieron además para otros fondos, ¿no? Pero claro, para educación, para otros, pero el salud era lo más importante. Claro, para salud eran 1.200 millones. ¿Era solo para salud o para otros rubros también? Para el sector salud. Para el sector salud, ahí está. 1.200 millones de soles. Señora, imagínense, a ver, tratemos de imaginarnos, señora, señor que está escuchando el programa, ¿cuántos son 1.200 millones de soles? A ver, imaginémonos 1 millón de soles. ¿Qué haría usted con 1 millón de soles, señora? Bueno, ¿qué haría con 100 millones? ¿Qué haría con 1.000 millones? Y agréguele 200 más. Esos son 1.200 millones de soles para salud, para que 150 hospitales, puestos de salud en el norte sean reconstruidos y puestos al día. De los 150, señora, lo que nos está diciendo y encontró la investigación de Ojo Público es que solo 6 de 150 están en proceso de reconstrucción, lo cual indica que 144 quedaron en el olvido. Nelly, y nos acabas de decir de que el asunto no es plata, porque la plata está allí. Pero acá la pregunta directa es, esto, si queremos hacer algún tipo de responsabilidad, ¿es responsabilidad del gobierno central? ¿Es responsabilidad del gobierno regional o es compartida? Sí, hay una responsabilidad compartida que tiene que ver además con una mirada de largo plazo, ¿no? O sea, un indicador, por ejemplo, podría ser si nosotros vemos quiénes han ocupado los cargos de la autoridad para la reconstrucción con cambios que se creó para impulsar precisamente la reconstrucción del norte. Esta autoridad ha tenido en los últimos 3 años 4 directores, ¿no? En promedio han estado entre 6 y 10 meses, el promedio es 10 meses, no han durado mucho más. Entonces la pregunta es, ¿qué autoridad que impulse una reconstrucción puede tener ese margen de tiempo para dirigir una política pública? A eso se suma también la poca eficiencia en el gasto que tienen las regiones. Algo que hay que reconocer es que la corrupción sí atraviesa de manera atroz gran parte de los gobiernos subnacionales y nacionales, como estamos viendo, pero otro dato adicional a esta poca capacidad de gestión tiene que ver, por ejemplo, con los hospitales regionales. Estos 1.200 millones de los que hablamos son solamente para centros de salud, para cosas que se iban a reconstruir en el marco de la reconstrucción, ¿no? Pero además hay otro dinero que estaba destinado para la construcción de hospitales, que era parte del presupuesto tradicional de las regiones. Y en ¿Cuánto era? En ese caso son 1.900 millones de soles, ¿no? O sea, las regiones del Perú, ya más allá de la reconstrucción del norte, si sumamos otras 14 regiones, que también incluyen a Piura, a Lambayeque,
lo que encontramos en otra investigación es que 14 hospitales del Perú que ya están supuestamente listos, en los que se gastó 1.900 millones de soles, no se pueden utilizar en este momento porque están inconclusos, fueron mal hechos, o están en investigación, o el contratista lo dejó a medias y se fue y están en un litigio o un arbitraje con el Estado. Entonces, no solamente estamos hablando de los 1.200 millones de soles que se dieron para la reconstrucción luego del fenómeno del Niño, sino además de otros 1.900 millones de soles que ya se gastaron en 14 hospitales que ahora no funcionan y están inoperativos. Entonces, toda esta cantidad de dinero lo que nos dice es que sí hay un serio problema de ejecución, pero hay muchísima corrupción. O sea, a nosotros nos gustaría creer que es solamente ineficiencia, ¿no? Porque eso se pueden resolver con la contratación de técnicos, pero no es así. Hay un serio problema de corrupción que no lo están advirtiendo las autoridades que deberían controlar también estos procesos. Y eso es lo más lamentable, porque ahora lo que tenemos es que son esos hospitales regionales los primeros en que han colapsado con la atención en la pandemia. Por supuesto. Son 14 hospitales que no se pueden usar. Nelly, dijiste de que 4 directores de reconstrucción, de esta comisión de la reconstrucción ha habido autoridades. ¿Esos directores fueron cambiados por corrupción? Porque ¿cuáles fueron las razones de esos cambios? ¿Por qué tanto cambio? Sí, en estos casos son puestos de confianza también, ¿no? Entonces, cada vez que hay un cambio en el gobierno o hay alguna denuncia, que puede haberlas también por demora en los procesos, se generan estos cambios. No necesariamente tiene que ver a denuncias específicas, sino a evaluación de gestión o al desempeño que la autoridad esté viendo en su momento. Pero esto es transversal a otros sectores, ¿no? Exacto. Ahora, pero solamente han habido 2 presidentes en estos 3 años, el señor Kuczynski, que empezó esta reconstrucción con cambios, y ahora el señor Vizcarra, que fue incluso ministro de Transportes durante esa época. O sea que ni siquiera han cambiado las grandes autoridades para justificar 4 directores de esta reconstrucción con cambios. Nelly, ahí hay algo raro. Nelly, vamos a tomar una pausa, vamos a escuchar los titulares de la hora y cuando regresemos ya nos has dado la referencia. Señora, 31.000 millones de soles, ¡qué barbaridad! 31.000 millones de soles han habido allí y son 6 postas médicas y 14 hospitales mal hechos lo que se han logrado con ese dinero. Vamos a ir a los detalles cuando regresemos. Lo que nos está contando Nelly Luna Amancio, señora, si usted recién prende la radio, estas son las tardes de Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta. Nelly Luna Amancio ella es la editora general de Ojo Público, que es un portal de investigación periodística. Ellos han entrado profundo en los gastos que se han hecho, las asignaciones de dinero que se han hecho después que el niño costero azotó nuestro país en el verano del 2017 y dejó destrozado el norte de nuestro país. Nos acaba de decir que se asignaron 1.200 millones de soles para reconstruir 150 centros de salud en el norte. Hasta este momento, señora, solamente se han hecho 6 de 150. Y también se asignaron 1.900 millones de soles. Imagínense esa cantidad, 1.900, para hacer mejoras en hospitales. Se han construido 14 hospitales que no pueden funcionar. Están mal hechos. Entonces el problema no es de plata. Y han habido 4 directores de esta iniciativa de la famosa reconstrucción con cambios. ¿Qué ha hecho esa gente en 3 años? Nelly, esto es para llorar realmente, la verdad. A ver, háblanos primero de los 1.200 millones. Nos dijiste que eran para 150 centros de salud y solamente 6 están funcionando. Háblanos allí cómo se ha gastado ese dinero, o es que no se ha gastado, se lo han robado, Nelly. Háblanos, ¿dónde están esos 1.200 millones de soles?
invirtieron en estos 6 proyectos que están en ejecución, ¿no? Que todavía no están listos, siguen en ejecución. Hay Sí. otros 18 que están en proceso de contratación recién. Otros 44 apenas están elaborándose con ellos el expediente técnico y 82 no registran ningún tipo de avance. Ahora, de estos 150, hay algunos que están en manos de ejecución de los gobiernos regionales propiamente, otros dependen del Programa Nacional de Inversión en Salud, el PRONIS del MINSA, y hay otros que van a empezar a reconstruirse o a ejecutarse como parte de estos convenios que el Perú ha tenido con el gobierno británico y que van a empezar a retomarse. Pero lo concreto es que no hay ningún proyecto listo en este momento. Estos 6 que hablamos son que están en ejecución, ¿no? Que están avanzándose. Todos los demás están en expediente o en evaluación o recién diseñándose los proyectos. Muy bien. O sea que podemos decir que 3 años y medio después de este fenómeno del Niño Costero, con esos 1.200 millones de soles, los pobladores del norte de nuestro país, Nelly, no tienen acceso a ningún centro de salud porque ninguno funciona. Los que quedaron en pie, a las justas han estado atendiendo la emergencia en estos meses, pero donde los que quedaron destruidos y colapsados, esos no han podido ser reutilizados y no están funcionando. Y estamos hablando de Piura, Lambayeque, Ancash, La Libertad, Lima, incluso Ica, ¿no? ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Muy bien. ¿Ustedes han logrado entrar un poco en esos 1.200 millones, Nelly, para ver si es que ha habido corrupción en ese dinero? No lo sabemos, pero a ese nivel de detalle, porque la mayoría de estas obras, doctor Huerta, son centros de salud. Entonces es el lugar que está mucho más próximo a los distritos, desde que está más cercano a las familias, y es el primer lugar a donde llegan las familias cada vez que hay un familiar enfermo, ¿no? Lo que nos hemos visto, porque este trabajo es parte de los corresponsables de la red investigativa regional, y ellos han ido, y lo que han visto y retratado en imágenes es que dice que está en proceso de reconstrucción. O sea, no hay ninguna otra información. No hay o siguen perfectamente clausurados los servicios, ¿no? Muy bien. Qué barbaridad. No, entonces... Y es la gente más pobre, ¿no? Como usted sabe, los centros de salud están en las zonas más pobres. Exactamente. ¿Quién es el director actual de este Reconstrucción por el Cambio? La actual directora se llama, a ver si memoria no me falla, es la última. Amalia Moreno. Exacto, Amalia. Es la 4ª directora. Sí. Con solamente 2 presidentes. El señor Kuczynski, que se fue, y ahora el señor Vizcarra. Háblanos, Nelly, de los 1.900 millones, porque si sumamos 1.200 más 1.900 son 31.000 millones de soles. Háblanos de los segundos, de los 1.900 millones que fueron para hospitales. ¿Cuál fue la misión de este dinero? Sí, desde el 2015 en realidad, es el cálculo que hemos hecho entre el 2015 y el 2019, como parte de los proyectos de ejecución en regiones, se destinaron un total de 1.900 millones para 14 hospitales, ¿no? O sea, con ese dinero tenían que o mejorarse o construirse. Esos eran los dos los dos objetivos que tenían este dinero. Entonces lo que nosotros hicimos fue revisar el caso de los 14 hospitales en los que se había gastado esa cantidad, y lo que se notó es que varios estaban inconclusos, o sea, el proyecto no estaba todavía completado, porque a pesar de que la fecha ya había vencido de entrega, y otros estaban paralizados porque estaban en un arbitraje o estaban en un litigio el contratista con el gobierno regional. Lo que ocurre en varios casos es que, por ejemplo, entra un gobierno regional nuevo y encuentra que hubo corrupción o irregularidades en la entrega del proyecto. Entonces se suspende y se paraliza todo. Eso es muy frecuente, ¿no? O lo otro también es que Contraloría se da cuenta de que hubo irregularidades en los expedientes técnicos.
una de las cosas que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención es que en Cajamarca, que es la zona es la paradoja de la economía peruana, porque es la región más pobre y es la sede de una de las minerías más importantes para el país, no se ha podido en estos 4 años concretar la construcción de un hospital, porque en 3 procesos de contratación el expediente técnico fue observado por irregularidades o por sospechas de corrupción, ¿no? Eso es imposible. O sea, puede ser que la gestión anterior dicen que no leyó bien el expediente, que les engañaron, pero en ese tipo de detalles se perdieron 3 procesos de contratación y en 4 años Cajamarca no pudo concretar ese hospital, ¿no? La región más pobre del Perú. Imagínate. Nelly, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos quiero que nos cuentes, obviamente, y yo creo que esta pregunta se cae por sí sola de madura, ¿cuál ha sido el impacto entonces de tener toda esa carencia cuando ha venido ahora la pandemia? ¿Cómo han sucedido las cosas en el Perú ante esta enorme ineficiencia en la gestión y la pandemia? Regresamos. Y la verdad que esto es para llorar. No sé qué sentimiento le está ocasionando a usted, señor, señora que está escuchando el programa, lo que Nelly Luna Amancio, editora general de Ojo Público, nos está diciendo. De que 31.000 millones de soles destinados a la reconstrucción de hospitales y centros de salud en el norte de nuestro país hasta este momento no ha permitido que ninguna persona que viva en esas zonas se haya beneficiado directamente de los objetivos de ese dinero. 1.200 millones de soles fueron dados para que se puedan reconstruir 150 centros de salud. Solo hay 6 que están en proceso. 6 que en proceso, ninguno abierto. De esos que existen, para los cuales el dinero fue destinado. De 1.900 millones de soles destinados para la renovación de 14 hospitales, pues no sé, ninguno funciona, no se pueden usar. Nelly, ¿y cómo ha impactado esto en la atención de los pacientes ahora que ocurrió la pandemia? Dramática, porque ya antes de la pandemia, como usted sabe, la atención en salud pública era bastante precaria, ¿no? Y insisto en el tema de los pacientes en zonas más pobres, porque finalmente son ellos los más afectados. Y con el ingreso de la enfermedad de COVID-19 y además las medidas estrictas de aislamiento, lo que ha ocurrido es que hay 2 emergencias, ¿no? La emergencia por la atención, porque mucha gente llegaba con todos los síntomas del contagio, y paralelamente pues, seguían ocurriendo las otras emergencias, ¿no? La atención de partos, las personas que necesitaban algún tratamiento oncológico o las personas que tenían cualquier otro tipo de enfermedades crónicas. Y estos hospitales, los únicos que funcionaban, se convirtieron en centros de referencia COVID. Exacto. Entonces solo se atendía ahí. Y lo que hemos notado casi todos nosotros tenemos los corresponsales en 10 regiones y la mayoría de ellos nos decía que el colapso estaba no solamente en que los hospitales se convirtieron en centros de referencia exclusivas para COVID-19 y se desatendieron los otros problemas, ¿no? Y a los que llegaban tuvieron que ser atendidos, como además ya todas las imágenes de la televisión han difundido, eran atendidos en los pasillos, en los estacionamientos públicos, a la intemperie en muchos casos, y en situaciones muy complejas y dramáticas para los familiares y también para los médicos, porque gran parte de los médicos con los que hemos estado conversando en estas semanas nos decían que no sabían ya qué más se podía hacer. O sea, había una frustración muy grande desde el personal médico y de salud por qué hacer con estas otras familias, ¿no? Ha sido muy, muy complicado. Ahora, lo que nos has descrito es realmente un cuadro dramático. O sea, ustedes han seguido los contratos, este tipo de cosas. Empezaban a hacer algo, se tenía que parar. La Contraloría tenía que parar. O sea que han tenido que ir de pare en pare. Por eso es que no se ha hecho nada. Y todo eso ha sido por corrupción. Entonces, Nelly, se puede decir de que por efecto de la corrupción, de los robos, es que han ocurrido esos
pares de las obras y por eso es que no se ha podido terminar. Nosotros no tenemos las pruebas concretas de que todo ha sido corrupción, pero sí tenemos muchas sospechas y hay varios indicios de estas irregularidades y en varios casos están incluso en proceso de investigación, que las contralorías regionales las han abierto y las fiscalías las tienen dentro de procesos de investigación ya en marcha. ¡Qué ¿no? barbaridad! Pero ¡Qué barbaridad! lo que sí es un hecho es que no está funcionando el actual sistema de control y fiscalización, porque no es justo que estos 1.900 millones, por ejemplo, de soles que se han gastado en 14 hospitales de todo el país, ya se han gastado. Es dinero que ya se gastó, ya se invirtió. Ah, ya se gastó. Y los hospitales están inconclusos. Entonces, los que están en investigación nos hemos dado cuenta, ahora la Contraloría o la Fiscalía están investigando, pero ese dinero no se va a recuperar. Es dinero perdido, Nelly, es un dinero perdido. Es un dinero perdido, sí. 1.900 millones de soles. Sí, y lo que se requiere, y creo que es parte también de las reformas que se han estado impulsando y son cada vez más urgentes, es que tiene que haber un mecanismo que permita alertar esto antes de que se gaste el dinero, ¿no? ¡Qué barbaridad! Yo me imagino, no sé, de repente es muy truculento mi pensamiento, Nelly, pero cuando se van a dar este tipo de asignaciones presupuestarias, ahí en las regiones, en todo, debe haber gente sobándose las manos, diciendo, compadre, ya viene platita para acá, sobándose las manos y elucubrando en su mente cómo robar, cómo sacar, hasta que se descubre y toda la obra se para, y eso es lo que nos has dicho tú. Nelly, esto es muy triste. El sistema es perverso, perdón, solamente para acotar algo, sí. Este sistema de contratación para obras públicas, hace años presenta fallas en el país, o sea, la Bajato fue solo una expresión, la más pública, de que hay un sistema de corrupción instalado en las obras públicas, y en regiones se repite, porque tenemos decenas de lavajatos locales, y que nadie los ve, porque están al interior del país, pero hay empresas que se han dedicado solo a convertirse en proveedoras del Estado a costa de pago de sobornos para funcionarios regionales. Y eso es algo que creo que es necesario investigar y que debería también tener la atención de más autoridades y de más de medios, ¿no? Porque son corrupciones, son lavajatos pequeños, pero son necesarios empezar a verlos. Muy bien, Nelly, muchísimas gracias, ¿verdad? Ustedes en Ojo Público hacen un trabajo excelente en periodismo de investigación y la verdad que estoy seguro que nos has dejado anonadados. Y lo que yo no quisiera, de verdad te lo digo de corazón, Nelly, te lo digo de corazón, no quisiera que nuestros oyentes, cuando han escuchado esto, hayan reaccionado de la siguiente manera, diciendo, ay, pero si eso ya se sabe. Ah, eso se roban todo, ya se sabe, como aceptando que eso es normal. Eso no me gustaría que suceda en nuestro Perú, sino más bien al revés, que esto origine una especie de rabia interna diciendo, ¿cuándo va a cambiar esto? Porque lo primero sería resignarnos a que la corrupción es parte de la vida diaria, Nelly, y eso es muy peligroso. De acuerdo, y lo que yo también estoy de acuerdo es que hay que impulsar que la ciudadanía tenga un rol más activo en la vigilancia de estas cosas. Muy bien. Gracias, Nelly, muchísimas gracias por ponernos al día en este tipo de cosas y felicitaciones a ustedes en Ojo Público por hacer este tipo de periodismo de investigación. Muchas gracias, Nelly. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien, señora, ya escuchó. 31.000 millones de soles. No es problema de plata. Alguien dijo, don Porra Barrenechea, que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro. Y ese banco de oro se lo roban por pedacitos los propios peruanos. Regresamos, no se vayan.